Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a empezar nuestro popurrí de fin de semana donde vamos a ver índices bursátiles, mercado forex y materias primas. Esta semana comenzaremos por la renta variable, por los índices bursátiles y comenzamos la semana el día 2 de diciembre pues con caídas muy importantes tras nuevamente la tensión que se está viviendo entre Estados Unidos y China pues golpeaba en esta ocasión a Argentina y Brasil, puesto que Estados Unidos pues decidía pues recuperar los aranceles al acero de Argentina y Brasil, valga la redundancia, con lo cual esto provocaba un auténtico cataclismo en las bolsas europeas y luego también posteriormente se vería en Wall Street. De hecho, el IBEX 35 perdía más de un 2%, el DAX 30 perdió más de un 2%, el CAC 40 otro 2%, el FTSE Medio italiano otro 2%. Era increíble, Eurostoxx se dejó un 2,08%. Era una situación muy alarmante. Prácticamente en esa jornada del lunes, el IBEX 35, por ejemplo, solamente una jornada, perdía todo lo ganado durante el mes de noviembre. Noviembre lo cerró con un 0,3% al alza y en un solo día había perdido un 2,09%. Increíble. Pero es que el CAC 40 en 3 días, en 2 días, lunes y martes, perdía un 3,04%. En noviembre subió un 3,03%. Estoy dando que fue desde luego fue de miedo realmente. Entre el lunes y el martes se ejecutaron seguramente cantidad de stop loss. Algunos con un poco de suerte se ejecutaría el stop profit, es decir, el stop de ganancia. Pero vamos, desde luego eso tuvo que ser una auténtica carnicería lo que hubo entre el lunes y el martes, ¿no? Luego la cosa fue mejorando a partir ya del miércoles, pero desde luego pues la situación pues ha estado bastante complicada también. Estados Unidos pues decidía que iba a imponer aranceles a ciertos productos franceses del 100% por un valor de 2.400 millones de dólares, con lo cual pues aquí en Francia pues también pues se arañaba, ¿no? Y de hecho, insisto, justamente en 2 días perdió un 3,04%, perdía más que incluso el DAX o el IBEX 35, ¿no? Increíble, ¿no? Pero es que ahí ya veíamos que un poco es el pulso, ¿no? El gobierno francés quiere imponer una tasa Google y esto pues Estados Unidos pues con todo el derecho ahí también del mundo pues obviamente pues decidía contraatacar, lo veo justo, ojo por ojo, ¿no? Esto mismo pues un poco la verdad que en China, precisamente el lunes, día 2, veíamos como la situación en Asia, teníamos jornada alcista. Fijaros que aquí hay 17 índices, 3 norteamericanos, 10 europeos y 4 asiáticos. De hecho, el lunes los 4 asiáticos cerraron positivo y los 10 europeos y los 3 norteamericanos cerraron negativo. Y es que durante la semana pasada, de la semana pasada, pues resulta que, como bien sabréis, Donald Trump la volvió a liar nuevamente por Twitter, como no podía ser de otra manera. Y decidía decantarse a favor de las revueltas que hay en Hong Kong, que, como bien sabéis, pues bueno, en su momento fue una colonia británica, pero actualmente forma parte de la República Popular de China. Obviamente esto sentaba como una pata pues en los cataplines al gobierno chino, que obviamente ponía el grito en el cielo, ¿no? Y durante el jueves y el viernes vimos caídas importantes en las bolsas de China, aunque hubo el efecto dominó también pues en otras bolsas asiáticas. Pero sin embargo el lunes pues comenzaba con la cosa más tranquilita hasta que nuevamente pues nuestro queridísimo amigo Donald Trump la volvió a liar con esos aranceles al acero de Argentina y China. Así que bueno, pues la cuestión es que comenzó muy mal la semana, pero poco a poco, ya a partir del miércoles, se empezaron a ver los primeros brotes verdes, como diría un antiguo presidente del gobierno español. Y la cosa pues se ha tranquilizado. De hecho, pues en la primera semana de diciembre, 8 índices de los 17 que teníamos aquí que voy controlando cerraron en positivo y 9 en negativo. De hecho, incluso el Nasdaq Dow Jones pues prácticamente fue muy pequeñita la pérdida, un 0,06% para el Nasdaq 100 y un 0,12% para el Dow Jones. El Ibero teníamos cerrando en positivo, el Standard Poor's también un 0,17% arriba, cerraba la semana. El PSI 20 que fue el más fuerte durante toda la semana, pues un 0,91%, muy bien, ha sido de los 17 el índice más alcista de la semana, ¿no? Y bueno, pues un poco a poco, la verdad que en Asia hemos visto 3 índices cerrar en positivo, el Nikkei, el Hang que es el de Hong Kong, el Shanghai compuesto, y bueno, pues también teníamos el Kospi que ahí sí que fallaba un 0,29%, pero la situación pues se ha tranquilizado, ¿no? Y vamos a ver lo que ocurre. El viernes fue increíble, ¿no? Vimos subida
de más de un 1% en muchos índices, con lo cual pues esto pues salvó mucho la situación, porque prácticamente hasta el jueves la situación estaba muy caliente todavía, pero ya el viernes pues directamente de haber cerrado solamente uno de estos 17 índices en positivo, pues finalmente cerraron 8, ¿no? Fijaros qué cambio solamente en un día. De uno que el jueves estaba en positivo, de los 17, el viernes ya eran 8. Con lo cual, pues la cosa se ha salvado, tono mixto, y vamos a ver cómo va evolucionando en la siguiente semana, a ver si tenemos por fin ese rally. Desde luego Wall Street, esa gran recuperación desde los mínimos que veremos ahora a continuación, pues ha habido pues un cambio radical y nuevamente lo tenemos prácticamente casi en máximos históricos. Vamos a ver lo que ocurre si esta próxima semana hay más tranquilidad, ¿no? Tras ese gesto de China que desde luego pues venía como agua de mayo a las bolsas occidentales, y bueno, pues podríamos hablar de medio mundo, pues vamos a ver si continúa esa buena evolución al alza y tenemos por fin este año un rally, el rally de Navidad tan esperado, pero que a veces no lo tenemos. Todo va a depender mucho en estas cuestiones. Ahora mismo ese conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que son los que nos pueden ahogar la fiesta, o bien este año, después de que el año pasado, 2018, no tuviéramos ese rally de Navidad, pues a lo mejor este año toca. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Insisto, el rally de Navidad no es el año pasado no fue un cine negro, ocurre de vez en cuando, no es algo que sea algo excepcional, ¿no? Ya sabemos que la mayor operación de maquillaje de las compañías que cotizan en bolsa, pero bueno, pues a veces pues noticias quizás políticas o macroeconómicas, pues a veces pues nos dejan con la miel en los labios, ¿no? Y en vez de traernos pues regalos, nos trae carbón, ¿no? Bien, vamos a empezar a ver los índices. Bien, comenzamos por el Dow Jones 30, también el conocido como industrial. Gráfico semanal, como podéis ver, cerró en los 28.015 puntos, muy bien. El viernes subía un 1,22%. Fijaros en la larga mecha. Bueno, aquí la pauta que tenemos, esta pauta tan bonita, es un hombre colgado, es una pauta con connotaciones bajistas, no obstante necesita confirmación. Esa confirmación vendría por la pérdida de los mínimos de la semana pasada, ¿eh? Es decir, estaríamos hablando de que un cierre, en este caso estamos viendo un gráfico semanal, necesitaríamos un cierre semanal por debajo de los 27.325 para confirmar ese hombre colgado. Insisto, es una pauta con connotaciones bajistas, pero normalmente tiene una fiabilidad bastante baja, ¿no? Siempre que os hablen de pautas formadas por una sola vela, tenéis que tener en cuenta que es como tirar una moneda al aire, ¿eh? Ya que normalmente están sobre 52, 55% y poco más, ¿no? Con lo cual, insisto, es como tirar una moneda al aire y a veces pues no funciona y a veces no. No tiene nada que ver con ya los patrones formados por tres velas. Ahí ya sí que estamos hablando de que la cosa, pues la fiabilidad es mucho más alta, y ahí pues podemos intentar pues hacer algún tipo operativa. Pero basándonos simplemente en la aparición de una simple pauta y que a lo mejor no sea en una zona, pues a lo mejor de una apoyándose en un soporte o bien una resistencia, pues me parece mucho, pues un poco una cuestión más de azar, ¿no? El arriesgarnos. Pero insisto, necesitaríamos ese cierre. No obstante, si ese caso se llegara a confirmar con ese cierre que he dicho semanal por debajo de 27.325 puntos, pues realmente pues no habría mucho tirón, ya que hay una zona muy importante que son sobre esos 26.620 puntos, que es una zona de soporte muy importante, ¿no? De hecho, fijaros que esa zona de soporte ahora mismo lo tenemos prácticamente pegadito a ese canal alcista en el cual se está moviendo el Dow Jones, como estáis comprobando, un canal alcista, y evidentemente aquí tenemos una confluencia muy importante, con lo cual va a ser un doble obstáculo difícil de romper por parte del bajista. No obstante, si produjese aquí una ruptura, habría que echarse las manos a la cabeza si se está posicionado largo, ¿no? Porque seguramente íbamos a ver una gran caída, ¿no? Que nos podría llevar en principio hacia los 25.000, pero el premio gordo estaría sobre los 23.370 puntos. De momento, como estamos aquí arriba a los 28.000, que es lo que está el interesante, que está aguantando sobre esos 28.000, muy bien, estupendo, pues en principio la idea debería ser, como ya comenté en otros vídeos, continuar esa progresión intentando buscar la resistencia del canal, que como veis ahora mismo está en esos 29.000 puntos, ¿no? Con lo cual vamos a ver si se consigue en las próximas semanas, o quizá la próxima semana digamos que ha llegado a los 29.000 puntos. Es una posibilidad, ¿no? De hecho, como vamos a ver ahora en gráfico diario,
Fijaros que desde los mínimos a semana, esta fue la jornada del martes, ¿no? Hay una pauta ahí muy rara, ¿no? No podríamos decir ni que un doji ni que es un martillo, digamos que un ser andrógino ahí, ¿no? Y vemos que como realmente fue a buscar una zona muy importante, esa zona de 27.400, 27.300, 27.400 puntos, y fijaros cómo desde ahí se produce esa reacción. Pero fijaros que a lo que iba, fijaros, vemos que estamos hablando de 27.400 y cerró 28.000. Estamos hablando de 600 puntos, ¿eh? Desde el martes al viernes 600 puntos. Llegar a los 29.000 puntos, ¿cuánto crees que puede tardar? Si la cosa se mantiene con cierta calma, ¿eh? Si la cosa se mantiene con calma, podríamos tener la próxima semana un ataque a los 29.000. Pero no obstante, no nos hagamos castillos en el aire y vamos a ir paso a paso, ¿no? En principio, para mí el primer objetivo sería romper esa zona de los 28.175 puntos y aparte de ahí volvería a estar el Dow Jones en subida libre, habría anulado la corrección porque tenemos que tener en cuenta que ahora mismo estamos en una fase correctiva, que tenemos un rebote, pero mientras no se supere los 28.175 puntos, la corrección no ha sido anulada, ¿eh? El lunes podría empezar a caer y que perdiéramos los mínimos de esta semana pasada. Bueno, de esta semana vigente. Todavía no hemos cerrado la semana. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque, insisto, hace falta romper esos 28.175. No obstante, la recuperación está siendo fantástica, con huecos muy importantes. Sería aquí muy de agradecer no perder los 27.800 puntos de cara pues a atacar esa zona 28.200 y, insisto, por encima de 28.175, subida libre para el Dow Jones. Vamos a ver Dow Jones Industrial, Dow Jones 30 también conocido, frente al Dow Jones de Transporte, donde estamos viendo que la divergencia se mantiene. La divergencia ahí está patente. Mirad, fijaros, aquí estoy señalando el Dow Jones Industrial, Dow Jones 30. Fijaros cómo es ascendente, las crestas son ascendentes. Fijaros aquí a mi derecha está el gráfico del Dow Jones de Transporte. Fijaros que las crestas son descendentes. Estamos viendo ahora mismo una divergencia que es lo que de momento me tiene un poco mosqueado con el futuro próximo que puede ocurrir el caso del Dow Jones Industrial o Dow Jones 30, porque fijaros que aquí todavía no consigue despegarse esta zona, sí que está intentando ahí, lo tenemos un poquito por debajo, rompiendo esa zona de soporte, los 10.800, estaríamos hablando de 10.722, 10.835 y ahora tenemos una ligera perforación, perforación que finalmente pueda acabar pues dándonos un susto, puesto que el Dow Jones de Transporte se iría en principio a atacar esa zona de 10.200. Estaríamos hablando de una zona, para ser un poco más concreto, 10.079, 10.196 puntos, ¿no? Esa sería la siguiente zona y por debajo de dicha cota pues ya nos iríamos a los 9.711 puntos. Con lo cual hay que tener mucho cuidado porque esta divergencia finalmente el Dow Jones acabará siguiendo los pasos del Dow Jones de Transporte. Esto, para aquellos que no lo comprendan un poco, lo que estamos haciendo es un guiño al padre del chartismo occidental, Charles Henry Down, ¿no? Los dos índices tienen que confirmar la tendencia, eso siempre, decía Charles Henry Down. Si no lo confirma, lo que vamos a ver es que el Dow Jones Industrial va a seguir los pasos que nos esté marcando el Dow Jones de Transporte. Tenemos que tenerlo eso muy en cuenta. Desde luego aquí, fijaros como estamos viendo, son dos gráficos semanales, tanto el Dow Jones Industrial como el de Transporte. Fijaros qué curioso, porque mirad, lo que aquí se produce en cierta medida podríamos hablar inclusive de lo que es un throwback o un pullback. Ataca la antigua resistencia, fijaros que donde había problemilla por parte del Dow Jones de Industrial y finalmente ese movimiento, esa reacción alcista que la ha llevado pues, a recuperar los 28.000 puntos. Pero todo esto va a depender, yo creo que la progresión de que el Dow Jones de Transporte se aguante, porque como comience a caer nuevamente vamos a ver una situación complicada. Antes o después va a llegar esa corrección y va a seguir los pasos que nos está indicando el Dow Jones de Transporte, que insisto, fijaros en las velas semanales, sus máximos son descendentes, sin embargo el Dow Jones Industrial son ascendentes, divergencia como una catedral y que veremos a ver, esperemos que no termine de mala manera, porque si no vamos a perder ese rally de Navidad otro año, ¿no? Con lo cual es peligroso, ¿no? En principio, pues podríamos ver que si el Dow Jones finalmente, de hecho el Dow Jones de Transporte continúa cayendo, el Dow Jones Industrial podría continuar cayendo y quizás la zona más importante que podríamos encontrarnos sería los 26.620 puntos. Vamos a ver lo que ocurre, porque esto desde luego es lo que me sigue teniendo un poco mosqueado. Vamos a pasar al Nikkei japonés, Nikkei 225. Bien, como ya explicaba la semana pasada, pues en principio tenemos un desarrollo, algo así informando, pues en principio vamos a ver,
aquí estamos todavía planteando cierta estrategia. Esta flechita nos muestra cresta 1, valle, cresta 2, vemos una evolución bajista, podríamos estar bien. El peor escenario, doble techo. Un doble techo no existe si no hay confirmación. Por eso tenemos aquí esta línea punteada en los 27.728. Mientras el Nikkei no caiga por debajo, no tenemos nada. Esto parece un doble techo, pero podría transformarse simplemente en un rango lateral o simplemente ni siquiera en eso. De por sí ya vemos cómo se apoyaba sobre los 23.000 puntos y hemos visto una reacción al alza intentando recuperar los 23.380 puntos. Aquí la situación, el peor escenario que podríamos tener, que es, insisto, ese doble techo que no existe más que nuestra imaginación ahora mismo, tenemos que tenerlo muy en cuenta, sería romper por encima de esos 23.466 puntos. Por encima de 23.500 ya prácticamente podemos dar como que esto ya, ese peor escenario está totalmente descartado. Como bien sabréis, los que me seguís habitualmente, cuando un doble techo, un doble suelo no se confirma, lo que estamos ante un rango lateral, con lo cual tenemos que tenerlo muy en cuenta. De hecho, si me permitís, vamos a coger, mirar. Esto lo vamos a poner otro colorcillo para que no se vea tanto. Vale. Mirar, entre esta línea azul, 23.600, 23.000 puntos, ahí es donde está el movimiento. Ahí es donde está el movimiento. Ahí es donde está el movimiento. Movimiento lateral. ¿Veis? No fijaros, esta mecha está por debajo, pero el cierre está por encima de esos 23.000 puntos, ¿verdad? Mirad las crestas. Respetan los 23.600, no hay ningún cierre por encima de 23.600, con lo cual el movimiento que está haciendo pues es entre los 23.000 y 23.600 puntos. Ese es el movimiento. Por tanto, si esto continúa progresando, recupera 23.500, supera 23.600, pues va a ser fantástico de cara a seguir hacia la siguiente zona de resistencia, que son los 24.126 puntos. Ya luego por encima, pues nos iríamos a los máximos de 2018, que ya estaríamos hablando de esos 24.400 puntos. Pero vamos a ir paso a paso. Importante ahora mismo, insisto, por encima de 23.600, ruptura de lateral no puede venir muy bien porque simplemente cogemos, bueno, me vais a permitir unos puntos arriba, puntos abajo, simplemente estamos orientando, tomando una orientación. Mirad, sí, es que esto está cantado. Bueno, pues prácticamente el objetivo teórico, si en caso de producirse una ruptura, nos llevaría a los 24.200. Ese sería el objetivo al alza, ¿entendido? Muy bien. Bueno, pues dejamos el Nikkei 225 en ese tramo lateral en el que está, 23.600 puntos, y a ver si hay ruptura al alza, lo cual sería genial para ese rally de Navidad, estupendo, porque obviamente por encima de 23.600 estaría marcando nuevos mínimos anuales, nuevos máximos anuales, y obviamente pues ya intentando buscar como referencia los máximos de 2018. Vamos a ver el DAX 30, DAX Xetra. Bueno, pues esto sigue pues lo que estamos viendo pues en anteriores ocasiones. Pues aquí podríamos hablar exactamente lo mismo que hemos estado viendo en el Nikkei, más allá de que nos dejemos ver pues otra serie de patrones chartistas, ¿no? Insisto, sin confirmación no tenemos nada. Son simples nubes que nosotros creemos que puede parecer pues desde un coche, un barco, a nuestra imaginación, lo que nos dé nuestra imaginación, ¿verdad? Pero no hay nada sin confirmación, no tenemos patrón chartista, eso nunca lo olvidéis. Es con confirmación y nos la vamos a pegar, no os quiero yo contar, sin confirmación. Si os sale, no es porque seáis muy listos, es porque simplemente habéis tenido la suerte del tonto, como diría Nassim Taleb, autor de Cisne Negro. Entre otras muchas obras muy interesantes, ¿no? Que siempre recomiendo que se lean Nassim Taleb, para cualquier especulador es de obligación su lectura. Ya para inversores, traders, todo eso, pues para eso ya tenéis otro tipo de personajes, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver, el caso del DAX. Podríamos estar hablando ahí, pues prácticamente, si me permitís un poco para redondear, un rango lateral 13.000, 13.400, ¿no? Es verdad que está un poquito por debajo de esos 13.000, podríamos hablar 12.900, 13.400 si queréis. Es ese rango lateral en el que está inmerso, ¿no? Como vemos, las flechitas nos indican 2 puntos como zona de soporte, 2 puntos de resistencia, es decir, tenemos un poco redondeando ese rango lateral que se mantiene. Ahora mismo estamos viendo que
fijaros cómo fue a buscar el soporte del lateral donde se produjo esa reacción al alza, que mirar cómo se quedó ahí frenadita ante justamente los máximos que tenemos en el 2018, donde se formó un hermoso doble techo. Muy bonito y que desde luego pues traería muchas alegrías aquellos que se posicionaron cortos basándose en dicho patrón chartista, ¿no? Aquí sí que hay una confirmación, ¿no? Estupendo. Bueno, pues de momento estamos en esa zona complicada. Si lo rompe, pues esa zona de los 13.000, vamos a poner para redondear, si recupera los 13.200, pues esto, la idea debe ser buscar los 13.400 puntos, es decir, nuevamente pues una vuelta a sus máximos de este 2019, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, pues estamos en zona de resistencia. Si no puede con esos 13.200, pues muy probablemente intentarán conducirla nuevamente hacia la zona de los 13.000, 12.900 puntos, ¿no? Con lo cual hay que tener bastante cuidado. De momento estamos ante un rebote, fijaros que es solamente una velita, mirar, una velita, la del lunes, fijaros, el trabajo se está costando a los artistas recuperar lo perdido una jornada, ¿no? Es que siempre eso se ha dicho, los toros suben por la escalera, los toros, para que no lo sepan, para aquellos más novatos, se refieren al alcista, y los osos, que son los bajistas, que hay que tener en cuenta, pues dice ese proverbio que tantas veces he comentado y la verdad es que me gusta mucho. Los toros suben por las escaleras y los osos se tiran por la ventana, ¿no? Aquí se tiraron literalmente por la ventana y fijaros, 4 jornadas después, pues todavía no hemos conseguido anular dicha vela, ¿no? Esto sería una gran vela, ¿no? Lo que tenemos aquí, una gran vela negra. Bueno, pues es muy importante, ¿no? De hecho, es muy significativo esta grandes velas, ya que realmente, mientras digamos que se esté moviendo el DAX entre su mínimo y su máximo, podríamos estar hablando de que está dentro de un rango lateral, ¿no? Esto siempre es muy llamativo y muy interesante, sobre todo para aquellos especuladores de intradía, porque esto nos va a indicar claramente la referencia, ¿no? Dónde está su máximo, dónde puede llegar el precio y al alza y dónde puede caer, que siempre vamos a tomar como referencia el mínimo de la gran vela. Son 2 puntos muy importantes que nos pueden venir muy bien, sobre todo para especuladores de intradía. Para el resto, no. Para el resto, simplemente que tengáis en cuenta de que el precio se está moviendo dentro de un rango lateral mientras no supere los máximos del lunes, ¿eh? Mientras no supere, ahí os tenéis que olvidar, ¿no? O por debajo, ya sí que podríamos hablar de la posibilidad de ponerse corto, ¿no? Pero mientras tanto, si estáis fuera, tranquilos, no tengáis prisa por entrar en el DAX mientras no rompa los 13.400 o rompa por abajo los 12.900 puntos, ¿no? Con lo cual ahí tendremos ya un objetivo interesante. Simplemente redondeando son 400 puntos al alza o 400 puntos a la baja, ¿eh? ¿Entendido? Muy bien, lo dejamos ahí. Vamos a ver el Nasdaq 100, Bueno, pues tenemos ahí un objetivo en los 8.495 puntos, ruptura de un rango lateral, como podéis apreciar, ¿no? Bueno, pues aquí fijaros qué bien de los 8.200 puntos, reacción al alza, cerrando 8.397. También el viernes cerró con una apreciación de un 1,07%. La verdad que fue una muy buena jornada, ¿no? Muy buena jornada. De hecho, es llamativo, fijaros, a ver que voy a mostrar una cosa muy llamativa. Bueno, a mí me gusta mucho, pues yo todos los meses pues voy siguiendo un poquito cuántos valores de estos 4 índices, el IBEX 35, DAX 30, Dow Jones y Nasdaq 100, cierran positivo, en negativo o plano, ¿no? Esta es la primera semana del mes de noviembre, ¿no? Y fijaros qué casualidad, ¿no? Más interesante, ¿no? Que me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, el caso del IBEX 35. El lunes, los 35 valores cerraron en rojo. El viernes, los 35 cerraron en positivo. Fijaros qué curioso. Mirad el DAX. El DAX 30 está formado por 30 valores, igual que el Dow Jones, 30 valores. Bueno, pues el viernes 27 valores alemanes del DAX cerraron en positivo, 3 en rojo. El Dow Jones hizo exactamente lo mismo, 27 en verde y 3 en rojo. Fijaros qué casualidad, ¿eh? Y llamativo, ¿no? Impresionante. Bueno, los mercados siempre están muy relacionados unos con otros, pero es llamativo estos movimientos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Curioso. Fijaros, y aquí me llama la atención, de hecho, quedarse un valor plano aquí, por ejemplo, en el data, me llamó la atención que el día de los valores que cerraron plano o en tablas, utilizando un símil ajedrecístico, pues fue el jueves, ¿no? Subió un cerca de 14% y hubo 4 valores que cerraron plano, ¿no? Esto yo lo utilizo normalmente porque muchas veces nos dejamos llevar y por una falsa creencia de que si un índice es alcista, pues todos los valores van a ser alcistas. Y si un índice es bajista, todos los valores son bajistas. Eso es una gran mentira. Una gran mentira porque la igualdad entre los subyacentes de un índice no tiene un peso
similar, igual. La igualdad no existe. La igualdad, como decía un cierto lema a principios del siglo XX, la igualdad es anticientífica. Yo creo que tiene una gran verdad, pero bueno, no me voy a meter ahora en jaleo sobre mis creencias personales. Pero en la bolsa no existe la igualdad. Hay valores que tienen un mayor peso, una mayor ponderación, y esos son los que provocan que un índice pueda cerrar en positivo o en negativo. ¿Entendido? Pero como podéis apreciar en este cuadro, fijaros, a pesar de resultados que podamos ver en positivo o en verde, siempre pues suele haber sorpresas, ¿no? De hecho, aunque el DAX el viernes cerró un 0,86%, pues hubo otro valor que cerró en negativo. El Dow Jones subió un 1,22%, pero sin embargo 3 cerraron en negativo. El Nasdaq 100 subió un 1,07%, pero hubo 19 valores que cerraron en negativo. ¿Os dais cuenta? Esto tenemos siempre que tenerlo muy en cuenta. De esto, pues Peter Lynch siempre decía que era lo que nos tenemos que fijar mucho para saber si realmente la salud de los valores que cotizan en bolsa están fuertes o no. Porque a veces un valor con una gran ponderación puede estar pasando por un mal momento y esto puede estar pues decantando un índice. Los índices, a fin de cuentas, no nos tenemos que fijar en ello para la hora de considerar si un mercado está fuerte o no, sino cuántos valores son los que suben, cuántos valores son los que bajan, ¿no? Y ahí tendremos una idea real, ¿no? Bien, volvemos a lo gráfico. Bueno, pues ahí tenemos el Nasdaq, muy buena recuperación. En el caso del Nasdaq, pues va directo hacia su máximo histórico que lo alcanzó la semana pasada, los 8.445 puntos. Es importante, en principio, que no se pierda los 8.167 puntos. Perder los 8.167 puntos, un cierre diario por debajo de los 8.200, a ser posible que ese cierre fuera lo más cerquita de mínimos intradía, pues muy posiblemente nos vaya a llevar de vuelta a la antigua resistencia de ese canal horizontal o rectángulo, como también se lo denomina, ¿no? Es decir, los 8.000 puntos, con lo cual tenemos que tener en cuenta. Mientras se mantenga por encima de 8.200 puntos, bueno, pues hay opciones de volver nuevamente a atacar, insisto, su máximo histórico, los 8.445 puntos, y lo que más nos interesa, que alcance el objetivo que tenemos aquí marcado, los 8.495, lo demás nos da igual. Así que vamos a ver lo que ocurre. En principio, insisto, mientras aguante los 8.200, estupendo. Por debajo de 8.200, pues tenemos que tener en cuenta que una vuelta a los 8.000 puntos, la antigua resistencia del rango lateral, que ahora es zona de soporte, pues es más que probable. Vamos a ver el Standard Poor's 500. Standard Poor's, bueno, pues la semana anterior ya alcanzamos uno de los objetivos, el segundo objetivo propuesto, en los 3.144 puntos. Mirar que tenemos ahora mismo en los 3.145, nuevamente ha vuelto a cotizar por encima del segundo objetivo que os propuse. Tenemos un tercer objetivo, que es el más ambicioso, que son los 3.230 puntos. Vamos a ver si se consigue. Esto va a depender seguramente de si es rally de Navidad, pues seguramente vamos a alcanzarlo. Si nos quedamos sin rally de Navidad y nos traen turrón, pues ya sabéis lo que nos va a ocurrir, ¿no? Pues bueno, en principio, pues aquí lo tenemos muy cerquita, está muy cerquita de alcanzar su máximo histórico, y yo confío que si no se pierde sobre todo los 3.100 puntos, pues aquí podría intentar buscar nuevamente irse hacia la zona de los 3.200 puntos. Ese debería ser nuestro siguiente pasito. Aunque en principio, como digo, pasito a pasito, para mí es importante recuperar ahí los que serían los 3.154 puntos, por encima de 3.154 a por los 3.200 puntos, que estaría estupendo. Mala situación por debajo de 3.100 puntos, y ya si perdemos los 3.070, pues ya apaga y vámonos, porque desde luego pues vamos a ir hacia una zona entre los 3.020 y 3.027 puntos, ¿no? Como zona de soporte. De momento prácticamente casi está anulado esa corrección. Insisto, para la anulación total necesitamos un cierre por encima de los 3.154 puntos. Bien, vamos a ver el Merva, el gráfico mensual. Cerrando el viernes en los 36.561 puntos. Muy bien, ya está asomando la cabecita por encima de ese rango lateral que rompió, y fijaros, aquí fue un mes trágico, una noticia a nivel económico argentino que, bueno, pues literalmente fijaros lo que hizo. Aquí vemos a los osos actuar. Yo siempre digo que cuando empecemos a ver tontear a los osos, que veamos pequeñas pérdidas, sí podemos decir, uy, hoy ha perdido un 0,20, mañana ha perdido un 0,17 o un 0,30, pero vemos pequeñas caídas. De eso no nos tenemos que asustar, nos tenemos que asustar de las grandes caídas. Y aquí tenemos una gran vela negra. Lo que nos interesa esta gran vela es su mínimo y su máximo, como ya anteriormente comentaba, ¿no? Esto es muy importante,
porque mientras no se supere lo máximo, es decir, mientras no veamos al Merva por encima de 45.000 puntos, podríamos estar viendo al Merva moviéndose al alza y volver a caer para buscar de los 45 irse nuevamente hacia la zona de los 25.000 puntos. Pero en principio vemos ahí asomando ya la cabecita con la intención nuevamente pues de atacar, irse a esa zona de los 42.000 puntos en el caso de Merva. Seguramente es ya intentando esa vuelta a máximos, y obviamente pues vamos a ver si es capaz de conquistar los 45.000 puntos, alejaría el fantasma bajista con la anulación de esta gran vela negra, y por tanto pues ahí tendríamos ya un nuevo tramo alcista bastante interesante. Pero en principio ahora mismo todo apuntaría a intentar conducirlo nuevamente a esa zona de los 42.000 y 43.000 puntos, y insisto, por encima de 45 pues fantástico, nuevamente lo tendríamos en subida libre el Merva, con lo cual pues desde luego nos podría traer muy buenas alegrías. Ya proyectaré el objetivo en su momento cuando se produzca, de momento lo tenemos ahí, y insisto, no os preocupéis que si eso se produce, que no lo, el próxima semana no vamos a ver Merva, pero en otra ocasión sí que lo vamos a ver, para verlo pues de vez en cuando. Os pondré el objetivo en caso de que realmente se produzca esa recuperación y esa anulación de esta gran vela negra que tenemos aquí, que lo cual puede ser bastante interesante al alza, puede tener una proyección muy interesante, con lo cual pues la bicha argentina puede tener todavía después de esa corrección que hemos visto tan violenta, pues nuevamente reactivación de la tendencia alcista que tiene tan impecable, como podemos ver desde prácticamente finales de 2012 que se inicia esa gran tramo alcista que la ha llevado pues prácticamente, fijaros, desde los mínimos de 2012 a los máximos de 2019, pues nada menos que subió un 1943%, una auténtica barbaridad, haciéndolo esto un índice, ¿no? Bueno, vamos a ver. Merva pues es un índice muy interesante que podría darnos alegría, pero insisto, hay que anular esos 45.000 puntos para decir que ha sido anulado esa gran vela negra. Bien, vamos a pasar ya a ver vamos a ver. Vamos a entrar ya de lleno en el mercado Forex, divisas. Y aquí tenemos el índice del futuro continuo del dólar americano, ¿no? Y es muy interesante porque aquí nos va a explicar un poco lo que ocurrió el viernes, ¿no? El viernes vimos a las divisas pues caer mientras el dólar se fortalecía. Y es que tras 5 sesiones bajistas, fijaros cómo se frena en una zona muy importante de resistencia, 98.26, 98.43, y ahí justamente fracaso. Ya de hecho desde noviembre ya vimos diferentes ataques sin conseguir romper dicha zona, ¿no? Y esto pues finalmente encadenaba una corrección, 5 jornadas de descenso, y el viernes se produjo esa buena reacción al alza hasta los 97.66 con una apreciación 0,30%, con lo cual pues de cierta forma la corrección se ha frenado. Eso no significa que se haya frenado, que ya lo que tenía que caer haya caído, ¿no? De hecho tenemos que tener muy en cuenta que aquí hay un doble techo, os lo muestro, y está confirmado. Esto no está en nuestra imaginación. Esta flechita nos muestra las dos crestas y esta flechita nos muestra el valle. ¿Entendido? Tenemos confirmación. Esta velita que tenemos aquí que señalo es la que confirmó ese doble techo. No obstante, el doble techo pues finalmente se está viendo un poco bastante tocado, ¿no? Y esto ya cuestión de gustos, ¿no? De hecho, mientras no se superara el máximo de la cresta derecha, el doble techo está vigente, ¿no? Ya luego depende de lo que estemos dispuestos pues a arriesgar, ¿no? Por salirnos con la nuestra, que eso hay gente pues a lo mejor dice, bueno, yo estoy dispuesto a perder un 5%, otros están dispuestos a perder un 20% y otros pues a lo mejor perder un 40, un 60, un 80% o todo, ¿no? Esto o todo o nada, como hacen algunos, ¿no? Especuladores de intradía, se la juegan todo como si esto fuera un casino, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de las veces pues acaban perdiéndolo todo, ¿no? Pero bueno, sigue vigente, es verdad que esto, insisto, va a depender de lo que estemos dispuestos a arriesgarnos, ¿no? No obstante, como estamos viendo aquí, también se formó un pequeño doble suelo que permitió un poco ese movimiento al alza, pero que sin embargo se ha estrellado justamente en zona de resistencia. De hecho, fijaros que aquí tenemos un pequeño doble suelo y aquí tendríamos un pequeño doble techo. También confirmado, tanto el doble suelo como el doble techo confirmado. La verdad es que es muy llamativo este movimiento que estamos viendo aquí, con dos patrones totalmente, bueno, pues que nos mostrarían pues una tendencia, una alcista y otra bajista, y de momento la alcista fracasó
Y la bajista, pues de momento está ahí un poco tocada, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Sería muy importante en el caso perder por debajo de 97, sí que estaríamos ya hablando de que empezaría a andar ese doble techo, ¿no? Que tenemos aquí, con lo cual ese doble techo podría conducir al futuro continuo del dólar hacia la zona de los 95,50, ¿eh? Pero de momento, pues como estamos viendo, pues hay diferentes jugueteos y vamos a ver lo que ocurre. Pero en principio, esto que es lo que me interesaba mostrar es la apreciación que tuvo el viernes fue lo que provocó, como vamos a ver ahora en el euro dólar, pues la caída. ¿Veis? Ahí lo tenemos. De hecho, fijaros en la jornada del lunes estuvo prácticamente en el objetivo. Llegó a marcar un mínimo que no lo tengo aquí anotado en mis anotaciones en los 1,0981,2. Fijaros, prácticamente. Y mirar cómo se va arriba. Eso sí, ha fallado en la zona de los 1,11, donde está teniendo, a ver, dicho esa crucecita, está teniendo problemas. Y el viernes, fijaros, ahí tenemos la caída. Fijaros, el euro cayó un 0,40 y hemos visto que el futuro continuo del dólar subió un 0,30. ¿Veis? Qué curioso. Claro, si el dólar sube, ya sabemos lo que esto significa. Malas noticias para el euro y para el resto de divisas, ¿no? Con lo cual vamos a ver lo que ocurre. Sería importante no perder aquí lo mismo que he dicho anteriormente con el futuro continuo del dólar. Tenemos un doble techo. Fijaros que aquí tenemos una pauta, también un patrón de doble suelo. Fijaros, que es más o menos lo que estaba mencionando anteriormente del dólar. Fijaros, aquí tenemos doble, después doble suelo, doble techo, nos vamos al euro dólar, doble techo, aquí tendríamos doble suelo. Fijaros, qué curioso, ¿eh? De hecho, si nos fijamos en este tramo aquí, es justamente lo contrario de lo que hemos visto en el futuro continuo. Este tramo que hay aquí. Este tramo señalo. Doble suelo primero y después doble techo. Como la divisa, el euro tiene que hacer exactamente lo contrario, primero comienza con el doble techo y posteriormente con el doble suelo. ¿Veis? Qué curioso. Bueno, siempre ocurre al revés, no os preocupéis. El euro siempre va a hacer, obviamente, lo contrario de lo que haga el dólar. No pueden ir las dos en el mismo sentido. Es totalmente, vamos, eso sería un super cisne negro, ¿no? De momento, ese fallo en el 1.11 es lo que mantiene un poco a rajatabla, pues, y la esperanza es todavía en que ese doble techo pueda salirse con la suya. De hecho, el doble suelo está también confirmado, ¿eh? Con lo cual tenemos ahí dos estructuras con dos confirmaciones y que, bueno, pues vamos a ver cuál de ellas termina imponiéndose, ¿no? De hecho, fijaros que la cosa podría ser, y bueno, no sería para nada descabellado, me vais a permitir. Ahí está. Mirar. ¿Qué ocurriría si esto lo que hace ahora mismo es irse al 1.10, que es la zona de soporte? Ahora mismo está aguantando el 1.10. Estupendo. Por debajo de 1.10 la cosa cantaría bien y se alcanzaría el objetivo que propusimos. Aquí no voy a proponerlo porque primero que se confirmó fue el doble techo y lo vamos a mantener. Pero podría ser que fuera a buscar el 1.10 o bien los alcistas dan la vuelta, vuelve a subir hacia la zona de los 1.18 y vuelve a caer. Estaríamos ante un rango lateral muy bonito. 1.1181, zona de resistencia, y por abajo zona de soporte el 1.0990. Ese sería posiblemente un escenario que no podemos descartar absolutamente para nada. De momento lo que sí tenemos claro es que el 1.10 los alcistas pasan a la ofensiva y el 1.11 es donde están teniendo problemas los alcistas y donde los bajistas se hacen fuertes. Con lo cual es un nivel ahora mismo donde están jugueteando 1.10, 1.11. Pero que por encima de 1.11, pues la idea será nuevamente conducirlo a esa zona que mencioné anteriormente, hacia el 1.11, 81 dólares. Por debajo, si esto continúa y perdemos el 1.1050, esto lo van a llevar hacia la zona 1.0990 y por debajo un poquito el 1.0970 tenemos ahí el objetivo teórico de ese doble techo. Vamos a ver lo que ocurre. De momento pues estaremos viendo ese rango lateral entre 1.1181, 1.0990 y otro pequeño rango lateral que va de 1.10 a 1.11. Bueno, dejamos el euro dólar en ese rango lateral. Pasamos, perdón. Ah, sí, este es el gráfico del eurodólar en gráfico semanal, para que veáis la tendencia que tiene. Bueno, creo que es más que obvia. Y si empezamos, fijaros, desde octubre de 2018, esta directriz nos lo deja bien claro. ¿Veis quién domina ahora mismo? Más allá de que podamos ver rebote de cortito plazo, la tendencia principal es bajista. Y si cogemos de los máximos, no os quiero ya contar. Queda más que patente, ¿no? ¿Cuál es la tendencia?
principal bajista. ¿Qué debemos de hacer en los rebotes? Pues posicionarnos cortos, buscar pues, una puerta para posicionarnos cortos, ni más ni menos. Bien, vamos a ver el cable, libra esterlina, dólar americano, conocida vulgarmente como el cable. Bien, pues el viernes cerró eso 1,31 dólares. Fijaros que justamente el viernes es donde se produce, mira, perdió un 0,20%, el euro hemos visto que perdió un 0,40 y el futuro continuo del dólar subió un 0,30%. Fijaros cómo justamente tanto el 1,31 y lo que está moviendo, las dos últimas velitas, un pequeño rango lateral. Ahí está ese movimiento, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos ruptura. Estamos planteando en un principio la posibilidad de un triple techo. Vale, esa fue nuestra primera idea. Vamos a ver si produce un triple techo. Todo dependía de que cayera por debajo de esta velita. Sobre todo aquí teníamos los niveles. Estamos hablando del 1.2768 y un poquito ya para confirmación por debajo 1.2749. Ahí ya tendríamos por debajo confirmado ese triple techo. Lo que pasa es que el triple techo, sin confirmación, como todo patrón alcista, no tenemos nada absolutamente. Nada. Son simples nubes o castillos en el aire. Bien. O Castillo de Cristal, ¿no? Pues un poco utilizando el título de una canción de una de mis bandas preferidas, Linkin Park. Bueno, pues como vemos, la reacción finalmente lo que se ha producido es justamente lo contrario. Se ha dado la vuelta y tiene un objetivo 1,3255 dólares. Ese es el objetivo teórico de ese rango. Se mide pues justamente desde el valle a la cresta y la proyectamos al alza. No hace falta estudiar mucho, ¿eh? Esto es muy sencillo, ¿no? Y ese es un objetivo, pero el objetivo no lo toméis como que el precio tiene que alcanzarlo sí o sí. Queda muy bonito, insisto, en los cursos, en los libros. Vamos, si eso fuera así de fácil, ya aseguro yo que todo el mundo estaría dedicándose a este mundillo. Y todo el mundo sería multimillonario, no os preocupéis. De hecho, ¿por qué la gente no es multimillonaria y sin embargo la mayoría, la inmensa mayoría, inmensa casi prácticamente el 99,99% terminan fracasando en este mundillo? Pues sencillamente porque esto es más complicado de lo que parece. Es verdad que o las cosas o sube o baja, no hay una tercera opción. Sin embargo, la gente no hace más que perder dinero. Por eso, una cosa es la teoría, otra cosa es que tú rebusques gráficos que van a buscar gráficos fantásticos para deciros, mirad qué maravilloso, fijaros que la grandeza, lo maravilloso que es, lo mismo que los analistas por fundamentales. Llevan hablando de Warren Buffett 50 años. Yo antes de nacer ya Warren Buffett era una leyenda, pero les quita Warren Buffett y se quedan en pañales todos ellos, ¿no? Y con el análisis técnico pasa lo mismo. Esto siempre estamos con los mismos libros, nuestros héroes son los mismos, la misma gente, que bueno, que la cuestión es que ninguno de ellos era ningún especulador, ningún trader, porque los analistas técnicos se dedican a eso, a la teoría, ¿no? Aunque ellos dicen que hacen también sus pinitos y que ganan mucho dinero para ti, para todo, bueno, tonterías, porque ninguno de ellos aparece nunca en la lista Forbes de los hombres más ricos, ni aquí en España con tanto gurú como hay, tanto trader, super traders como hay, yo no he visto a ningún trader español, está entre los más ricos de España y no os puedo contar a nivel mundial. Y por análisis fundamental, pues siempre les queda el mismo, que es Warren Buffett, insisto, es el comodín que utilizan siempre para ellos pues pavonearse un poco, pero ya es repetitivo, ya es cansino, insisto, ¿no? Warren Buffett ya era un super crack antes de haber nacido yo y la mayoría de los que estáis viendo este vídeo, ¿no? Así que llevan 40 y tantos, 50 años, pues R que TR con Warren Buffett y de ahí no lo sacan, no hay nadie que pueda pues un poco imitarlo. De hecho sí que hay incluso un inversor que es mucho mejor que Warren Buffett, pero bueno, no tiene la popularidad que, bueno, pues ya sabéis cómo esto de la suerte, ¿no? Hay unos que nacen con estrella y otro estrellado, ¿no? Pero hay un inversor que es mucho mejor. Bueno, de hecho, creó un fondo de inversión y es el tío que mejores resultados ha tenido, ¿no? Incluso mejores que lo de Warren Buffett. Bien, pues a lo que vamos, el objetivo es el 1.3255. En principio sería interesante no perder el 1.31. Si perdemos el 1.31, prepararos porque la vuelta al 1.30 lo tenemos ahí por debajo, la cosa se puede complicar. En principio 1.29 y por debajo 1.29, que sería la zona que yo denomino centro del campo de fútbol, que hay en todo movimiento. Ya sea plana, llamámosle rectángulo, canal horizontal, tendencia lateral, me da igual como queráis llamarlo. Esa zona suele existir habitualmente y estaría en 1.29. Por debajo de 1.29 ya esto que sería una vuelta a esa zona del 1.2768, 1.28 dólares, ¿no? Pero de momento lo que estamos viendo es trayectoria alcista y sería importante no perder 1.30 y
sobre todo los 1.30. Por debajo de 1.30 aquí ya hay que olvidarse. Para los que ven muy cortito plazo de intradía hay que vigilar ese 1.31. Para el resto, que no se pierda 1.30 porque hay probabilidad de que puedan conducirlo nuevamente a esa zona 1.2768, 1.28 dólares. Bien, vamos a fijarnos un poco en la tendencia en gráfico semanal de la libra dólar americano. Como podéis ver, se superó esa zona de soporte que ha sido muy interesante. Esto puede sobre todo venir muy bien para los que estáis haciendo swing trading, y es que no pierde esa zona de los 1.28. De hecho, perder por debajo de 1.2784 en cierre diario o cierre semanal, si queréis darle una mayor importancia todavía a esa ruptura, ¿no? Que a veces ocurre que nos confirman un gráfico diario, pero en gráfico semanal no ocurre, y luego pues llegan las madres mías, ¿no? Pero bueno, esto ya insisto, también va a depender de nuestro perfil, si somos más conservadores o somos más agresivos, ¿no? Pero mientras se mantenga por encima esos 1.27, 84, si queremos para redondearlo 1.28, pues estupendo. Como veis, la zona de resistencia ahora mismo que tiene al alza y sobre todo la trayectoria que está teniendo, fijaros, desde este segundo semestre la tendencia del cable ha sido alcista, y ahora mismo la zona de resistencia más importante lo tenemos ahí el 1.34 para redondear, pero es una zona comprendida entre 1.3273 y 1.3372. Bien, pues vamos a ver si es capaz de atacar en estos próximos días. Desde luego lo tiene a tiro, sería bastante interesante, ¿no? A ver si ataca esa zona de resistencia y luego pues la verdad que el siguiente objetivo estaremos hablando de 1.38, aunque la zona más importante estaría en el 1.44. Vamos a ver esa evolución, insisto, por debajo de 1.28 cerrar si estáis haciendo swing trading, ¿eh? Vamos a ver el futuro ya continuo del oro, pues como bien sabéis se está moviendo dentro de una cuña descendente, está por tanto en una fase correctiva, no ha cambiado mucho la situación desgraciadamente, porque como ya venía comentando en otros vídeos, pues estaría ahora mismo prácticamente en noviembre se está moviendo de entre los 1.400 y 1.480 dólares. Ese es el rango lateral en el que está inmerso redondeando, ¿no? Por debajo de los 1.400 dólares esto se vaya a buscar los 1.440, que es buscar el soporte de la cuña descendente, ¿entendido? Por debajo son 1.400. Si es capaz de conquistar los 1.480, que le está costando, y hay que tener cuidadito, ¿no? Pues en principio pues intentarían llevárselo a esa zona de los 1.500, que un poco, a ver, están por debajo un poquito. Estaríamos hablando de los 1.495 dólares, no se rompe los 1.480, pero mucho cuidado porque está en una cuña descendente. Yo, si estoy fuera, mejor no entrar en el oro, entrar simplemente cuando se produzca una ruptura por encima de los 1.500, y para aquellos más conservadores por encima de 1.520, estupendo. No os preocupéis porque como este vídeo lo vamos a seguir viendo a fin de semana, cuando si se produce la ruptura al alza de la cuña descendente, que habitualmente suele suceder en ese sentido, pues ya os proyectaré yo el objetivo que nos dé dicha cuña, ¿eh? Así que tranquilidad. Vamos ya a concluir con el futuro continuo del petróleo Brent. Bueno, pues el viernes hubo reunión de la OPEP y bueno, los países externos asociados a la OPEP, donde se ha recortado el petróleo, ¿no? Pues eso ocurrió el viernes. Situación que, bueno, pues un poco pues se van a presionar para que el petróleo continúe subiendo. De hecho, fijaros, el viernes, este es un gráfico diario, el viernes sube un 1,39%, ¿no? 64,27. Bueno, pues van a recortar la producción del petróleo. Esto significará que el petróleo va a continuar subiendo. El gran problema que tienen los países OPEP, bueno, pues que se están enfrentando al gran gigante, al todopoderoso Estados Unidos, que se ha convertido en el rey del petróleo gracias al fracking. Y también pues a un país que hace frontera con Estados Unidos, Canadá. Canadá, otra gran potencia petrolífera gracias al fracking, ¿no? Con lo cual, pues como estamos viendo, lo que ocurrió en la jornada del viernes, fijaros que fue a atacar ahí los 65 dólares, fijaros que tantea el canal alcista que se está moviendo, fijaros que de octubre está en un canal alcista y como vemos ahí atacando esos 65 dólares. De hecho ha roto lo que es la resistencia de los 63-75 dólares, muy bien, vamos a ver, pero ha fracasado ahí. La ruptura al alza, pues lo único que nos mostraría es que la tendencia alcista se acelera, ya que los canales alcistas habitualmente rompen a la baja. Cuando se produce en ocasiones que suelen ser menos habituales, la ruptura al alza es porque hay una mayor aceleración de la tendencia alcista, ¿entendido? Fijaros que aquí como se apoya justamente en el soporte del canal y se produce ahí esa reacción al alza que la ha llevado en la misma semana pasada de soporte a resistencia, ¿no? Con lo cual, pues en principio, rompiendo por encima de 65 dólares, esto para mí va a ser una visita en las próximas semanas hacia la zona de los 68-50 dólares. Pero hay que romper los 65, ¿entendido? Si no rompe los 65 y vuelve a perder los 63-75 dólares, pues tenéis que prepararos porque muy posiblemente vayan a conducirlo nuevamente hacia el soporte
soporte que lo tenemos ahí del canal alcista en los $61. Así que esto ha sido todo, que paséis un buen domingo y nos vemos en un próximo vídeo. No olvidéis, si el vídeo ha gustado, pulsar me gusta, si no ha gustado, pues ya sabéis, pulgar abajo. Y bueno, pues si encima ha gustado muchísimo, si lo compartís, os estaré eternamente agradecido. Así que un abrazo y hasta pronto, chao.